Ya tenemos varias preguntas que ustedes han establecido y justamente las preguntas que están haciendo son las que difícilmente encuentran un respaldo de alguna publicación como para decir que categóricamente esa es la respuesta, pero es lo que vemos todos los días, que es justamente el conflicto que tenemos ante un paciente que con enfermedad metastásica, con actividad hepática, en quien se resecaron las lesiones hepáticas, tenemos la situación de que está exento de enfermedad y qué pronóstico podemos darle si nosotros eventualmente lo sujetamos a un tratamiento. Una de las preguntas es, para el tratamiento posterior a cirugía de metastasectomía, ¿cuál es el ideal de manejo al haber alcanzado, por ejemplo, enfermedad estable? Es decir, si este paciente hubiera sido sometido a quimioterapia, solamente enfermedad estable, lo someten a resección, una resección R0, ¿y cuánto tiempo más y cuántos ciclos y qué tipo de tratamiento utilizarían? Por ejemplo, este paciente se utilizó oxaliplatino, que hubiera llegado a una enfermedad estable, entre el equipo quirúrgico, reseca todo, deja R0. ¿Qué le dan si tuvo enfermedad estable con una primera inducción? ¿Y está justificado darle adyuvancia? Bueno, actualmente, como vimos los ensayos en la adyuvancia posterior a una cirugía que es R0, hay varios escenarios en el paciente que es, digamos, potencialmente resecable de inicio. Los esquemas de terapia perioperatoria se consideran dar 6 meses de tratamiento, ya sea si dar 3 meses previo a la cirugía, como lo vimos con el estudio, el Ortiz, el cual evaluó el FOLFOX alrededor perioperatorio, fueron 6 meses de tratamiento. Y actualmente la recomendación de las líneas internacionales son, ya sea un paciente que se sometió de primera intención a una metastasectomía R0, lo indicado es dar adyuvancia, pero solamente serían 6 meses de tratamiento en total. Sin embargo, pues la mayoría de los estudios, como vimos, son pocos pacientes. La tendencia es que sí hay beneficio en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Sin embargo, el número de pacientes no ha sido el suficiente para detectar el poder estadístico necesario. Quizá quedó respondida parcialmente la pregunta, pero esa realmente es de la vida real. Este paciente recibió al final oxaliplatino, que haya tenido enfermedad estable, es decir, no tuvo un buen efecto con el oxaliplatino, lo cual no justificaría darle nuevamente oxaliplatino de adyuvancia, aunque haya sido R0. ¿Tú le darías irinotecan, algún esquema de irinotecan de adyuvancia, dado que en la enfermedad que fue R0 de inicio sin exposición a la adyuvancia, esquemas con irinotecan no tienen realmente una utilidad en la adyuvancia? Como ya se ha visto en pacientes con etapa clínica 2-3, evaluado por el estudio PETAC, irinotecan no tiene ningún beneficio. También ya se evaluó en pacientes con resección R0, un estudio de JCO del 2008, evaluó más de 150 pacientes y no hubo ningún beneficio en el brazo de que tenían irinotecan. Y aquí una pregunta para el equipo quirúrgico y para el equipo también de oncología médica. En aquellos pacientes en donde es factible hacer metastasectomía, pero no en un solo tiempo, sino en varios tiempos, ¿qué hacen con ese paciente? ¿Le pueden dar quimioterapia? ¿Lo metes una resección hepática? ¿Queda todavía enfermedad residual? ¿Antes de la siguiente metastasectomía le dan quimioterapia? Bueno, pues no me encontré yo en esta revisión que realicé en ese tipo de pacientes. Sin embargo, pues si el paciente posiblemente está teniendo una respuesta adecuada, ya sea una respuesta parcial a la cual se pudo realizar una cirugía y en otra lesión también tiene una respuesta parcial, pues sí se puede considerar seguir dando el esquema de quimioterapia. En este caso, si está teniendo una buena respuesta o si no, pues cambiar a esquema, ya sea si estaba dando oxaliplatino o a irinotecan. Y bueno, por parte de cirugía, pues evidentemente mientras la lesión se pueda resecar, pues se puede llevar a diferentes resecciones, siempre y cuando estas lesiones se puedan resecar, que se haya visto que tenga respuesta y que se pueda lograr un margen negativo, ¿no? Si la lesión está en un sitio que comprometa vasos o vaya a comprometer lo que le queda de hígado funcional al paciente después de la primera resección, evidentemente ya no sería candidato a un tratamiento resectivo, quirúrgico. ¿Realmente cuántos ciclos consideran ustedes que pudiera ser seguro en un planteamiento de una metastasectomía? ¿Cuántos ciclos le dan de quimioterapia? ¿Cuál es el esquema preferido que sea menos tóxico para la reserva hepática? Bueno, en este caso, pues como vimos, la mayoría de los ensayos se ha utilizado oxaliplatino y sí, por líneas internacionales se recomienda dar alrededor 2 a 3 ciclos y evaluar la respuesta. Si hay una buena respuesta, se puede el paciente ya someter a una cirugía, inmediatamente se tiene que realizar.
Si el paciente se administró también terapia blanco, hay que recordar que bevacizumab igual se tiene que suspender el tratamiento de 6 a 8 semanas previos a la cirugía. Okay. Y una pregunta directamente para la doctora Chávez. ¿Cuál es el papel de la quimio-radioterapia en enfermedad metastásica de inicio? ¿En qué secuencia se da con los tratamientos? ¿Se modifica el planteamiento de la cantidad o de la dosis de radioterapia? Bueno, como mostraba en las guías de la NCCN, en realidad el papel de manejo a la pelvis es el mismo tratamiento que en una enfermedad que no se diagnostica de forma metastásica al principio, ¿no? El esquema, hay algunos estudios donde se recomienda a lo mejor iniciar con un esquema de quimioterapia a dosis plenas y después quimio-radioterapia concomitante a la pelvis para después intentar hacer una cirugía en el mismo tiempo, metastasectomía y resección pélvica, o en otro caso a lo mejor hay quien inclusive podría decir someter a lo mejor de primera instancia a manejo de la oligometástasis y después manejo concurrente o concomitante a la pelvis. O sea, en realidad no hay ahora mismo una guía, ¿no? Las dos son recomendaciones de la NCCN. Pero plantearías tú una perspectiva terapéutica paliativa en un paciente con metástasis de inicio. No, sabemos que la enfermedad oligometastásica en el cáncer colorectal tiene un muy buen pronóstico, de forma que intentamos seguir manteniendo dosis radicales con la finalidad de lograr una buena respuesta al manejo de la pelvis, ¿no? Porque independientemente que se den dosis de quimioterapia suficientes o un adecuado, en el supuesto que el paciente tolere bien el esquema de quimioterapia, pues sabemos que muchas veces no es suficiente para lograr una buena respuesta a nivel pélvico. Entonces, no, las dosis de radioterapia siguen siendo dosis plenas para intentar lograr la mejor respuesta locorregional. Okay. Te voy a hacer una pregunta más de la parte de radioterapia porque la gran mayoría son relacionadas con las resecciones hepáticas. Vamos a regresar a ese tema. En la parte de radioterapia, ¿hay alguna utilidad que tú conozcas o que recomiendes de quimioterapia en una pirimidina fluorinada, que puede ser capecitabino, puede ser fluoracilo con tu radioterapia, pero sumado a alguna terapia blanco? ¿O alguna contraindicación de alguna terapia blanco que reconozcas durante la radioterapia? Pues no que identifique ahora mismo, doctora. No. ¿Alguna utilidad de alguna de ellas que reconozcan? Pues no es lo que utilizamos de forma habitual, ¿no? De forma habitual sabemos que el éxito del manejo concomitante está con las fluoropirimidinas y en este caso también con el capecitabine, que es una prodroga, ¿no? Ok. ¿Algo que tú reconozcas, doctor Urías, de terapias blanco durante la radioterapia en cáncer de recto? Hasta ahorita en cáncer de recto no, hay algunos otros estudios donde ha impactado como cetuximab en cabeza y cuello, pero en recto no se ha evaluado, no hay hasta ahorita un estándar para indicarlo, ¿no? Okay. Hay algunos estudios fase 2, tanto de terapias anti-IGFR como antiangiogénicos. En realidad no tienen en este momento un valor útil que sea, vamos a decir, unánime como para poderlo prescribir junto con las pirimidinas. Incluso bevacizumab es un programa de tratamiento que no se recomienda durante la radioterapia, incrementa más la toxicidad con perforaciones o con problema locorregional, y cetuximab no ha sido mejor adicionado a una pirimidina fluorinada que la pura pirimidina. Regresando a la parte de la metastasectomía, ¿en qué momento ustedes pudieran utilizar un PET scan en el planteamiento de un plan quirúrgico para un paciente? ¿Sirve o no sirve el PET? ¿Se puede omitir o realmente es muy necesario para un planteamiento de este tipo? Bueno, lo que haría el PET simplemente sería descartarnos que no tenga enfermedad metastásica en otros sitios, ¿no? O sea, si nosotros tenemos enfermedad extrahepática en pulmón, pues habrá que valorar qué carga tumoral tiene en el pulmón, ver si se puede resecar esta enfermedad pulmonar y aparte la hepática, pero como tal para evaluar metástasis hepáticas pues tiene mejor efecto lo que es la resonancia porque nos permite valorar el plan quirúrgico, qué segmentos se van a resecar y si hay vasos principales involucrados o conductos biliares. Okay. Perfecto. ¿Y qué opinan de una lesión única menor de 3 centímetros? ¿Es mejor la cirugía o es mejor la radioablación? Bueno, menor de 3 centímetros, siempre el tratamiento quirúrgico es el que nos va a permitir valorar de forma objetiva el tamaño de esta lesión transoperatorio. O sea, si nosotros tenemos por imagen estos 3 centímetros, realmente no podremos estimar el tamaño real de esta lesión hasta que lo llevamos al paciente a cirugía.
Ya si en la cirugía observamos que esta lesión es periférica, se puede resecar en ese momento durante el tratamiento quirúrgico, pues los mejores resultados para tener márgenes negativos pues serán las cirugías. Si son lesiones a lo mejor de 1 centímetro en un paciente que tiene morbilidades para la cirugía, una cirugía mayor, y que la lesión esté accesible y se tenga la experiencia para llevarlo a una radioablación o una radiofrecuencia, pues bueno, se puede utilizar ese tratamiento. Pero el tratamiento quirúrgico es el que sí nos va a poder tener de forma más objetiva estos márgenes negativos en el paciente que sea candidato a cirugía. Y hablando justamente de esos márgenes, ¿cuál es el margen ideal para una metastasectomía hepática? ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que les das tratamiento, responden muy bien y ya no ves las metástasis? ¿Qué es lo que vas a quitar? ¿Qué parámetro tomas como para tomar esos márgenes? Bueno, muchas revisiones han tomado que sea un margen mayor a 1 centímetro, sin embargo, mientras este margen sea negativo en la confirmación de histopatología, pues es todavía aceptable. ¿Por qué? Porque si son muchas lesiones y aparte tomamos margen de 1 centímetro, pues hay una alta probabilidad que el paciente no se le pueda quitar todas estas lesiones o que quede con una baja reserva hepática, el tratar de tomar este margen. Entonces, ya hay revisiones actuales que hablan también de tener este margen negativo. Respecto a esto de la quimioterapia, si desaparecen totalmente las lesiones, bueno, obviamente el escenario es, si nosotros tenemos enfermedad metastásica y lo estamos exponiendo a quimioterapia, el objetivo de esta quimioterapia es valorar cuando la lesión se pueda resecar, no llevarlo hasta que ya desaparezca la lesión. Por eso, mientras se está evaluando esta respuesta de la quimioterapia, tenemos que marcar cuáles son los segmentos que están afectados. ¿Por qué? Porque idealmente, si estos segmentos desaparecen, se deberían de resecar, porque va a recaer o tiene un alto porcentaje de recaer en ese mismo sitio donde desapareció. Sin embargo, también tenemos que valorar la cantidad de lesiones que desaparecieron o que tenía previamente el paciente, porque si no hay lesiones, pero tenía muchas lesiones, el quitarlas cuando no hay lesiones ahorita y lo deje con un 20%, quizás si recurre en ese 20% que quede de parénquima hepático, pues bueno, prácticamente el paciente ya no se le podrá ofrecer otro tratamiento. Entonces también tendremos que valorar, si hay muchas lesiones que desaparecieron totalmente, pues a lo mejor esperar la cirugía hasta que recurra de forma de imagen y ahora sí utilizar la cirugía. Pero pues sí, lo ideal sería quitar esos segmentos que antes tenían enfermedad, porque seguramente va a recaer ahí la enfermedad. Ok, a ver, una pregunta demasiado quirúrgica que yo creo que tú la vas a comprender mejor. ¿Qué evidencia existe a favor de ligadura de porta derecha y hepatectomía en 2 tiempos que incluya resección de más de 3 segmentos hepáticos? Bueno, me imagino. Sí estuvo de consejo. Bueno, si el dueño de la pregunta tiene algo más que agregar para aclararlo. Yo creo que aquí el objetivo de la ligadura de porta, pues es quizá un paciente que tiene una enfermedad al límite y que tiene un alto riesgo de quedar con un importante déficit funcional hepático, pues se liga la porta con la intención de hipertrofiar el otro segmento que está en teoría sano para poder llevar con más seguridad la resección de esa lesión hepática. Es lo que podía, porque la pregunta como que no la entendí muy bien. ¿Alguien quien hizo esa pregunta quiere agregar alguna observación o algún comentario? Bueno, nos seguimos con otra pregunta directamente para la doctora. ¿Qué sucede con aquellos pacientes, doctora, que se sometieron a quimio-radioterapia, que tuvieron muy buena respuesta, tanto radiológica como por endoscopía, y que tu planteamiento de radioterapia fue preoperatorio? El paciente no se quiere operar, se niega a operarse, tiene buena respuesta y por ninguna razón. ¿Tú le ofrecerías mayor, incremento de la radiación, completar una dosis de radiación o cuál sería tu conducta? Bueno, en realidad la planeación, como hicimos énfasis durante la plática, pues se tiene que hacer con anticipación al tratamiento, ¿no? Sí hay dosis más altas de tratamiento con radioterapia las que podemos alcanzar en el contexto, de manejos únicos, cuando los pacientes deciden no ser manejados de forma quirúrgica. Cabe mencionar que eso aún no es el ideal, ¿no? Hay ahora estudios sobre pacientes que tienen que tienen respuestas clínicas completas por imagen y por exploración física y que se está viendo si esos pacientes pueden ser dejados simplemente en la vigilancia, ¿no? Pero definitivamente no es un estándar. La posibilidad de que ese paciente recurra dependerá de la etapa clínica y pues es algo que se tiene que individualizar. Definitivamente si nosotros podríamos hacer algo más como elevar la dosis de radioterapia, sí, pero si eso ya es un estándar o hay algo que
nos dicte que esa debe ser nuestra recomendación a los pacientes, que no se operen y mejor darles más radioterapia, por el momento no. O sea, si ese paciente llega a una revisión completa, clínico-radiológica, con tu dosis de radioterapia preoperatoria, ya no le haces más, ya no le propones completar el tratamiento al menos de radioterapia. Bueno, como lo mencionamos, las dosis de un esquema convencional son de 45 a 50.4, ¿no? A lo mejor si de forma inicial el paciente dice que no se va a operar y antes que todo ya lo anuncia, pues a lo mejor podemos llegar a dosis un poco más altas de forma inicial, ¿no? Si 3 meses después dice, bueno, siempre no me quiero operar, ya esperé las 8 semanas, pero después de 8 semanas decido que no me quiero operar, pues en ese momento probablemente ya el efecto radiobiológico y demás ya no tenga caso incrementar la dosis. Uno de los grandes problemas que tenemos en recurrencias locales en recto son las lesiones en las regiones presacras, que el equipo quirúrgico difícilmente puede rescatar por lo inaccesible. Y los pacientes que ya se radiaron también, casi siempre termina la historia en no poderse reirradiar. ¿Qué papel tiene aquí las terapias paliativas? ¿Qué tenemos en oncología médica que realmente pueda ser útil? Considerando que los pacientes hayan sido sometidos a quimio, radioterapia con algún esquema, por ejemplo, de pirimidia fluorinada y después, suponiendo que hayan recibido oxaliplatino, funciona bien la quimio, es un paciente en quien debe de aplicarse terapia biológica para mejorar la respuesta. Sí, pues en este caso el paciente entraría en el rubro de un paciente con enfermedad metastásica irresecable. Las terapias indicadas serían, pues, si ya previamente se utilizó un régimen de oxaliplatino, pues sería un régimen con irinotecan. Igual se puede siempre evaluar el paciente, si tiene buen estado funcional, se puede dar una quimioterapia combinada, o si el estado funcional es un poco deteriorado, pues continuar ya sea una monoterapia más menos una terapia blanco. O sea, sí estaría indicada de acuerdo Sí. a tu juicio darlo así. Sí, doctor. Bueno, me gustaría comentar que la reirradiación es algo que es cada vez más frecuente en el campo de la radiooncología, ¿no? El uso de técnicas modernas que nos permitan dar campos de tratamiento más pequeños y limitar la dosis a los órganos de riesgo, pues es cada vez algo más factible con los equipos que tenemos prácticamente disponibles en todos nuestros centros de atención oncológicos, al menos los que estamos aquí presentes. Entonces, pues cada vez es una posibilidad más importante. No dejen, si ustedes consideran que un paciente puede beneficiarse del tratamiento, no dejen de enviarlo a valorar, porque es posible que podamos beneficiarles mejorando ya sea el tamaño de la recurrencia o también los síntomas, ¿no? El dolor, sangrado, lo que sea que se presente. Muy bien. Una pregunta más. En un paciente con condiciones malas físicas, con una condición física inadecuada o por edad que no permita ser muy agresivo, con oligometástasis pulmonar o hepática, ¿qué papel tiene la radiocirugía? Bueno, pues cada vez la limitación que tenemos en el país pues es la disponibilidad, ¿no? Pero la radiocirugía es un tratamiento muy eficaz con altas tasas de respuesta. Obviamente hay criterios precisos, ¿no? El número de lesiones, el tamaño de las lesiones, el estado funcional, el que ya no haya sido candidato a un manejo quirúrgico, pero definitivamente la radiocirugía es una gran oportunidad de tratamiento para los pacientes que tienen enfermedad oligometastásica que por alguna condición no son operables. ¿Algún comentario de esa pregunta nada más? Voy a hacer una última pregunta con un planteamiento de cuál sería el ideal para ustedes. Todos los días tenemos problema de que nos faltan medicamentos para dar de manera ideal un esquema, no tenemos los estudios a tiempo y nos llegan y nos cambia un poquito el escenario, como fue el caso, o comenzamos con una terapia blanco y de repente nos las quitan, pero vamos a suponer que este paciente de inicio hubiese tenido la enfermedad que tenía hepática, rectal, con las mismas características, que hubiese tenido un estado de RAS wild type completo y que ustedes tuvieran todas las alternativas de tratamiento que quisieran emplear. Díganme ustedes qué hubieran empleado en este caso. En el caso de, primero comenzamos con la doctora porque ella fue la que inició con el planteamiento. Todo lo que tú quieras lo tienes a la mano. ¿Qué hubieras variado en este caso? Bueno, para no variar, pienso que es una situación controversial. Creo que idealmente a lo mejor 2 o 3 esquemas de quimioterapia con capecitabine, después de eso manejo con quimio-radioterapia concomitante a la pelvis, obviamente valoración de la respuesta. Bueno, ahí tienes todo, tienes un equipo de radiología que está a tu disposición para hacer los estudios que tú quieras en caso de que necesites evaluar o cambiar tu tratamiento. ¿Hubiese variado el abordaje que tú le hiciste al paciente?
¿Hubieras pedido algún estudio adicional para tener más claridad de tu planteamiento de radio y quimio? No es pregunta capciosa, es de tu criterio. Yo pienso que a lo mejor en estrecho contacto con oncología médica, a lo mejor iniciar con quimioterapia a dosis plenas, después de eso sí, radioterapia con quimioterapia concomitante, a lo mejor sí pienso que este paciente se hubiera beneficiado de un esquema corto de radioterapia, ¿no? Porque dado que ya era una enfermedad metastásica, sí es importante que inicie, que tenga dosis totales de quimioterapia el mayor tiempo posible y a la brevedad, ¿no? De forma que si damos un esquema con quimio y radioterapia concomitante, sabemos que por lo menos las 6 semanas que dura el tratamiento no va a tener el mejor esquema de quimioterapia, ¿no? Sino solamente la quimioterapia como un radiosensibilizador. Entonces pienso que este paciente hubiera sido un buen candidato para un esquema corto de radioterapia, es decir, no concomitante con quimioterapia y sí quimioterapia a dosis plenas, a lo mejor en los 2 o 3 ciclos previos, un esquema corto de radioterapia y entonces un manejo quirúrgico que pues en el mundo ideal logrando una buena resección pélvica y hepática en un solo tiempo, ¿no? Ok. Doctor Urías, tienes centro médico y el doctor Escudero te dice que tienes todos los medicamentos que soñaste. Tienes todo el equipo quirúrgico, tienes a la doctora con radioterapia que está esperando a la hora que tú quieras mandar al paciente. ¿Cuál hubiera sido la secuencia, los esquemas que hubieras seleccionado, qué tipo de tratamiento? Bueno, en este caso, pues como ya comentamos en la plática, siempre hay que dividir el paciente, el que es resecable del irresecable. En este caso, en un paciente que se presenta con enfermedad resecable, el esquema avalado es dar FOLFOX perioperatorio, es el que es el que se ha visto que ha tenido beneficio en sobrevida libre de recurrencia. Sin embargo, como ya lo comentamos en el estudio recientemente publicado, denominado New Epoch, el cual evaluó pacientes con enfermedad metastásica resecable de inicio wild type, se le administró cetuximab a un esquema perioperatorio, también 3 ciclos previos, cirugía y 3 ciclos. Hubo un deterioro en la sobrevida libre de progresión, siendo de 20 meses para quimioterapia sola y siendo de 14 meses en quimioterapia con cetuximab. Sin embargo, pues sí se ha visto beneficio en paciente que se presenta con una enfermedad irresecable de inicio. Los esquemas más avalados en este caso sería FOLFOX y en este caso si el paciente tuviera un perfil genético pan-RAS wild type, ahí sería esquema junto con quimioterapia, esquema de oxaliplatino, ya sea panitumumab o cetuximab. A ver, ahora sí una pregunta mucho de tu criterio. Este paciente tiene un RAS wild type. Acabas de comentar que los tratamientos con terapias anti-IGFR y quimio quizás sean contraproducentes en un planteamiento de una probable metastasectomía. ¿Qué pasa con un antiangiogénico? ¿Qué pasa con bevacizumab en una población que es RAS wild type? ¿Tiene alguna utilidad? ¿No tendría alguna utilidad? Bueno, la utilidad pues ya se ha visto, realmente los ensayos son prácticamente todos en fase 2, la mayoría retrospectivos, pero se ha visto en el estudio el BRIGHT y el BEAM, en el cual en pacientes con intención de tratar de metastasectomía, como ya lo comentamos, fue de 11%, el 9% con terapia con bevacizumab fue del 9%. Otra cosa que también se ha evaluado, se ha visto también en estudios así de retrospectivos, que bevacizumab disminuye el daño sinusoidal de oxaliplatino. Entonces, actualmente, pues sí, es una terapia que también se puede utilizar en pacientes con KRAS indistinto. Okay. ¿Lo hubieras usado en ese paciente, en el planteamiento neoadyuvante para que el doctor después entre con el equipo quirúrgico? Sí, bueno, como ya lo comentamos, en este paciente que es de inicio resecable, posiblemente el beneficio de una terapia blanco no está hasta ahorita indicada. Ok. En la parte quirúrgica, ¿qué más hubieras propuesto tú? ¿Qué te gustaría bueno, pues aquí con este caso? Aquí en este caso, obviamente, pues iniciar primero con lo que es la parte de quimio radio, y posteriormente ver en un inicio si las lesiones eran resecables, pues ver el comportamiento a nivel hepático, ver el comportamiento de estas, con la intención de llevarlo a una resección sincrónica, que es la que va a tener los mejores resultados para controlar, pues obviamente quitar toda la enfermedad macroscópica. Primero tratar de controlar el primario con el procedimiento quirúrgico y valorar si el paciente es candidato en ese procedimiento. Si tenemos todos los aditamentos, toda la tecnología, pues sí se puede intentar llevar a este procedimiento o a esta resección sincrónica para el tratamiento de este paciente y posteriormente continuar con quimioterapia.
Veo que quizá aquí las preguntas más difíciles son de la interacción de las diferentes disciplinas, pero también particularmente del área de oncología médica, en donde nos han cambiado el escenario, que esto en cáncer de colon y recto en los últimos 10 años es como una tabla de ajedrez en donde se mueve una pieza y modifica totalmente la estrategia. Y esto es en función de la incorporación de las terapias biológicas, pero también muy importante en relación a la mejor oportunidad de exponer al paciente un buen esquema de quimioterapia. Tú mostraste hace un momento estudios con pura quimioterapia, con los estudios de Falcone, en donde se integra oxaliplatino, irinotecanio, una pirimidina, y los resultados son maravillosos. Entonces, sí, las terapias blanco nos dan una perspectiva muy buena, pero también hay que saber usarlas y hay que saber también utilizar y seleccionar bien a los pacientes con una poliquimioterapia. Pues agradezco muchísimo porque este caso, que realmente fue de la vida diaria, que a lo mejor no fue el ideal de un manejo inicial, pero es lo que vemos todos los días, nos da justamente el ejemplo de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que trabajar de la mano con las diferentes disciplinas y cómo tenemos que modificar sobre la marcha nuestras decisiones. Muchas gracias, doctores, muchas gracias por su asistencia y de hecho quiero darles algunos anuncios. De principio, agradecer mucho la presencia de todos ustedes que nuevamente llenaron el salón. Agradezco mucho la participación de los doctores que trabajaron mucho el caso clínico, lo modificaron al doctor Torres, quien estuvo detrás de ellos y estuvo coordinando y organizando y limpiando mucho el caso. Particularmente también a la compañía Boehringer y a Fármacos, que en esta ocasión fueron quienes nos dieron el apoyo para esta sesión y esta cena. Y quisiera también cerrar con algunos anuncios. En la próxima ocasión vamos a tener una sesión sabatina que es de cáncer renal, panorama actual, que el equipo directamente del doctor Samuel Rivera y el equipo de Guadalajara, el capítulo de Guadalajara va a estar coordinando con los especialistas que van a presentar. Básicamente el doctor Mauricio Gallo Ochoa va a manejar lo de cirugía desde pequeñas lesiones hasta enfermedad avanzada en cáncer renal. El doctor Héctor Benítez Arroyo de Guadalajara va a manejo de las terapias blanco, el mejor rol en primera y en segunda línea y sobre todo la secuenciación que ha cambiado al día de hoy. Esto va a ser el día 26 de julio, el sábado, y como siempre con un desayuno que nos apoyan. Finalmente quiero hacer también otros dos anuncios. Uno es, nos han preguntado constantemente la posibilidad de que la sociedad apoye con becas para el próximo congreso de octubre, que ya tenemos el programa y está maravilloso. Tenemos más de 10 profesores extranjeros. Todos los comités han estado trabajando mucho para el programa y sí es un poco pesado el hacer un planteamiento de muchas becas, pero vamos a rifar 2 becas, de las cuales lo vamos, por favor, a restringir para aquellos también que nos apoyan y que se han inscrito como miembros. Recuerden que las inscripciones fueron gratuitas durante la última sesión, así que vamos a limitar esta rifa para los residentes que están inscritos ya directamente en la sociedad. Otro anuncio adicional también, probablemente ustedes se han enterado de que la sociedad actualmente está ofreciendo la inscripción directamente o el servicio de UpToDate. Nosotros sabemos de antemano por parte de la universidad que las especialidades que están incorporadas ya tienen servicio de UpToDate, entonces en este momento no estamos dando servicio para los médicos residentes, pero lo tendrán en el momento que terminen la residencia y que eventualmente sean médicos adscritos y obviamente miembros de la sociedad. Ese servicio de UpToDate, en donde directamente ustedes tienen que entrar a la página de la sociedad, pueden solicitarlo directamente, se les da un número de usuario, va a ser por los próximos 6 meses, y vamos obviamente a darle prioridad a los miembros que están al corriente en sus inscripciones. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Los libros los dejamos aquí adelante para que pasen a recogerlos y nos veremos en la siguiente sesión de residentes. Gracias.